Ya, en esta tercera parte del video ya tenemos listo lo que es, se podría decir, la primera parte, que sería una demo sencilla para poder entender un poquito lo que es Java Server Face. En este video lo que vamos a hacer es explicar, vamos a explicar lo que es, se podría decir, un formulario de registro, es decir, vamos a ver otros controles, y la idea es que podamos ya entender y poder pasar a la siguiente fase también de lo que es JPA, empezar a practicar lo que es JSF, pero también empezar con nueva tecnología para poder aprender, ¿ya? Más o menos ya manejamos lo que es JSF, lo básico, ¿cierto? Se podría decir que ya una vez que entendamos esta estructura, eh, sería muy sencillo pues después hacer algo parecido, ¿ya? A continuación, lo que vamos a hacer es crear o explicar una etiqueta que vendría siendo como un href en HTML, ¿ya? Eso sí, tendríamos un outcome que sería, por ejemplo, aquí voy a colocar si un BR. Fíjense que el BR acá es distinto, se hace de esa forma. Si yo no lo hago de esa forma, puede que tenga errores, ¿ya? Entonces vamos a hacer dos BR aquí, BR espacio slash. Ahí, ¿ya? El outcome es, se podría decir que el hipervínculo, ¿ya? Tiene dos propiedades, tiene un value y tiene un outcome. El outcome, ¿ya?, principalmente es la ruta donde yo quiero ir. Fíjense que solamente tengo una página index, pero yo le voy a colocar acá formulario. ¿Qué significa esto? Que voy a tener que crear una página JSF llamada formulario, ¿ya? Y un value que le vamos a llamar acá ir a un formulario, ¿ya? Ahí. Entonces, por ejemplo, acá en el web page, vamos a minimizar ahora el web in para que no se confundan. En el web page vamos a crear un otro Java Server Face JSF page. Vamos a crear una página JSF. Esta página se va a llamar formulario, ¿ya? Formulario, así. Finalizamos y nos crea nuestra paginita, ¿ya? Voy a agrandar un poquito el código ahí. Voy a ejecutar index para que veamos que en el fondo lo único que agregamos con la etiqueta que tenemos aquí es simplemente un hipervínculo, ¿ya? Ahí está, ir al formulario, lo pinchamos y nos guía o nos redirecciona a formulario.xhtml, y es en esta página donde nosotros vamos a hacer un ejercicio. Recuerden el primer video, si yo quiero trabajar con un formulario, lo primero que tenemos que hacer no es el formulario en la vista, sino que tenemos que hacer el modelo, es decir, vamos a crear un managed bean. Este managed bean se va a llamar formulario, aquí lo tenemos, JSF managed bean, se va a llamar formulario bean en mayúscula. Recuerden que es una clase. Ahora, este formulario va a ser con request, después lo vamos a cambiar a session para que veamos la diferencia entre request y session, ¿ya? De esa forma. El nombre es muy largo, el formulario, entonces le vamos a llamar un nombre cortito, formu, ¿ya? O form. Sí, le vamos a llamar form, ¿ya? Y listo. Finalizamos. Ahora voy a agrandar un poquito más la letra acá para que se pueda visualizar mejor. Ahí sí. Borramos este comentario. Recuerden que vamos a crear un formulario en donde vamos a tratar de explicar todos los controles que existen actualmente. O sea, no todos, pero van a ser lo básico en ese sentido, ¿ya? Vamos a crear un atributo privado, string, nombre. Vamos a crear un private string clave, es decir, vamos a crear un input, uno para password, ¿ya? Private string ciudad,
ciudad, private string sexo y private string se podría decir, si no me equivoco se escribe así, hobby, o hobby con Y, no sé, ustedes vean ahí cómo le ponen. Ya. Eso, campo de texto, campo de password, lista desplegable, radio button, checkbox. ¿Ya? Esos van a ser los controles que vamos a ver hoy. Botón derecho, insertar código. Recuerden, ManageBin por regla debe tener los métodos set and get. Alguien se puede estar preguntando por qué el hobby va como un arreglo, porque obviamente como es un checkbox, ¿cierto? Yo puedo elegir más de una opción, y si yo elijo más de una opción, ¿cierto? Deberíamos tenerlo en un grupo, se podría decir, o en un arreglo. Vamos a tener un método llamado public string registro o registrar. Este evento va a estar asociado al botón, ¿ya? Entonces registrar, simplemente lo único que vamos a hacer es retornar una ruta, ¿ya? Y esa ruta va a ser otro archivo que le vamos a colocar, por ejemplo, registro OK, con mayúscula el OK, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que construir un archivo llamado registro OK en webpage, ¿ya? Eso solamente. Entonces, tenemos este formulario, perdón, tenemos este ManageBin que tiene estos elementos, y ahora lo que debemos hacer es construir, fíjense que se llama form, esa es la forma como nosotros después en formulario vamos a acceder a cada uno de estos elementos que están acá mediante su, se podría decir, su atributo set o atributo get. Una cosa importante, lo que vamos a tener acá, no como atributo arriba, sino que lo vamos a tener como una propiedad adicional, lo vamos a colocar aquí. Vamos a tener un método public ArrayList de tipo string llamado get ciudades. Muy importante que se llame get ciudades. Si no se llama get ciudades, yo no puedo acceder a la propiedad. Si yo le coloco ciudades así simple, me va a dar un error en el index, ¿ya? Solamente va a ser get ciudades. ¿Qué vamos a hacer en este método? La idea es que las ciudades las podamos cargar, pero haciendo alusión a lo que sería algo muy similar a una base de datos, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, cargamos en un combo box elementos de una base de datos, generalmente lo entregamos como listas. Entonces aquí vamos a simular eso y vamos a ver que en JSF es muy simple y bastante sencillo poder trabajar este tipo de instrucción, ¿ya? Instrucción de carga de datos. Entonces, ArrayList, vamos a crear una lista de tipo string, se va a llamar lista y new ArrayList, de esa forma, y finalizamos. A esta lista la tenemos que retornar, ¿cierto? Ahí para que se vaya ese error, y debemos importar el ArrayList. Listo, así de simple. Y vamos a agregar tres ciudades. Lista.add, vamos a agregar una ciudad, la que ustedes quieran, ¿cierto? Yo voy a agregar mi ciudad, Talca. Lista.add, vamos a agregar al vecino Linares, punto y coma, y vamos a agregar lista.add la instrucción Curicó, ¿ya? Ahí. Entonces vamos a hacer que eso en el fondo después nosotros vamos a acceder a través de JPA a una instrucción SQL y nos va a entregar la lista de ciudades, ¿ya? Eso. Vale, entonces tenemos eso. Además necesitamos otro método, porque después nosotros la idea es que mostremos como un detalle de postulación en donde coloquemos lo que son los datos que ingresamos, el password, los hobbies, etcétera. Entonces yo no puedo mostrar hobby, por ejemplo hobby, ese hobby es un arreglo, y si ustedes por ejemplo, yo creo que han hecho la prueba, la mayoría, no sé si todos, pero yo no puedo mostrar un arreglo como lo hacemos por ejemplo con
Por ejemplo, acá yo no puedo hacer esto, show hobby, ¿cierto? Me va a dar un error, me va a mostrar el objeto. Entonces lo que yo necesito es mostrar, yo no puedo hacer eso. Chuta, eso. No sé cómo se escribe. Ahí sí. Yo no puedo hacer eso porque me va a mostrar un objeto, no me va a mostrar los elementos que tiene hobby o los elementos del arreglo. Entonces vamos a crear un método, ya, vamos a crear un método acá que se llame, por ejemplo, public string get hobby. Así no puedo porque si no se llama igual, to string le vamos a llamar, ¿ya? O el arreglo convertido a string, ¿ya? Y acá simplemente tenemos que retornar una instrucción. Hay una instrucción que se llama arrays.toString, y acá simplemente lo que vamos a hacer es colocar el atributo hobby. O sea, vamos a transformar el arreglo a string para que se muestre de manera directa, ¿ya? Entonces, si nosotros después quisiéramos mostrar los hobbies que yo seleccioné, simplemente llamo a esta propiedad y él me va a mostrar todo eso de una manera mucho mejor, ¿ya? Vamos a ver la prueba también. Vamos a colocar hobby solamente, vamos a colocar get hobby y después vamos a colocar este método para que veamos qué es lo que hace, ¿ya? El botón registrar, como les decía, va a un registro OK, ¿ya? De esa forma. Y la lista get ciudades es una propiedad que creamos, ¿cierto?, implícitamente acá, y la idea es que cargue las ciudades desde el formulario XHTML, se carguen estas opciones que tengo acá. Vamos a ver que es súper sencillo. Alguien puede estar pensando, no, un ciclo dentro del código y vamos a enredarnos, ¿cierto? Manejo de llaves, un for each, o etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a ver que es todo lindo en este caso, ¿ya? Vamos a ver. Primero, necesitamos un formulario porque obviamente tenemos que construir un formulario de registro, ¿ya? Entonces aquí puedo colocar un H3, por ejemplo, que se llame, no sé, pues, registro. Vamos a colocar aquí registro de, supongamos que de postulación, para tener algo ahí, ya. Entonces, necesitamos un panel grid primero, ¿cierto? Necesitamos un panel grid columns 2. Ya sabemos para qué sirve el panel grid, ¿cierto? Y vamos a necesitar primero una etiqueta h2 puntos output text con un value que le vamos a llamar nombre, o sea, el primer atributo que nosotros creamos en el manager pin, ¿ya? Ese atributo nombre vamos a asociar un input text, ¿cierto? Value llamado, se podría decir, aquí lo vinculamos, se llamaba, el bin se llamaba form punto, y deberíamos tener, en este caso deberíamos tener el nombre ahí, listo, ya lo tenemos asociado. Después de tarea vamos a dejar una tarea en este ejercicio, ya, listo, tenemos eso. Ahora viene otro h, ¿cierto? H2 puntos. Fíjense que voy a guardar primero, lo guardé, lo voy a guardar, voy a ir a la página, lo voy a dejar más chiquitita la página para que podamos visualizarlo mejor. No puedo, sí puedo. Lo actualizamos y ya tenemos registro de postulación, ¿cierto? Nombre, ¿vale? Tenemos esos dos. El siguiente, recuerden, como elegimos columna 2, el siguiente lo debería dejar abajo. Entonces, h2 puntos, output text, value, le vamos a llamar clave. Y cerramos. Guardo, fíjense bien, guardé. Voy a ir a este, actualizo y ya tengo la clave abajito, ¿cierto? Así funciona el panel grid, así de simple, así de fácil, así de bonito. Request, perdón, no request, es required, ¿cierto? Campo requerido, le ponemos que sí, true.
la clave. El campo de texto clave se denomina h2 puntos input text. Ahí, input text, perdón, sorry. Input es una clave, entonces sería secret, ¿ya? Entonces de esa manera nos va a ocultar la información, ¿ya? Que nosotros escribamos, obviamente. Se llama input secret, tiene un value, perdón, me equivoqué, tiene un value, y ese value lo vamos a asociar a la clave de nuestro form, de nuestro managed pin, sería clave. Y también le vamos a llamar, o le vamos a decir que sea un require true, ahí, de esa manera, enter. Una vez que tenemos eso, ya vendría a continuación la ciudad, y la ciudad es una etiqueta de tipo combo box, ¿ya? Recuerden que nosotros creamos un método llamado getCiudades, que en el fondo es una propiedad, ciudades. Fíjense que cuando nosotros colocamos, voy a hacer una pausa acá, cuando nosotros colocamos form, control espacio, fíjense que aquí me aparece ciudades, ¿verdad? O sea, si yo no le coloco get, no me debería aparecer acá, ¿vale? Como por ejemplo, me daría un error en el fondo, ¿ya? Entonces, por eso es importante colocar get. Entonces acá colocamos, era clave. Ahora, h2 puntos, el control se llama select, porque yo voy a seleccionar algo. Entonces sería select one menu, ¿ya? O sea, el select one menu para nosotros vendría siendo lo que es el combo box, ¿ya? El combo box tiene un value, ¿cierto? Que es el value que nosotros deberíamos asociarlo al atributo de nuestro managed pin, que en este caso sería, por ejemplo, form. Sería ciudad, de esa forma, ¿ya? Y no le vamos a colocar require true, porque en el fondo la idea es que parta por defecto con una ciudad seleccionada. Pero algo muy importante, este select one menu no se cierra como los input secret o input text o output text, sino que se cierra de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de esta etiqueta nosotros tenemos que indicar qué es lo que vamos a colocar dentro del combo box, ¿ya? Ahora, dentro del combo box nosotros podemos colocar elementos por defecto, ¿ya? O sea, perdón, podemos colocar valores de forma manual o cargadas desde una lista o desde una colección, ¿ya? Ahora, dentro de esta etiqueta existe también, recuerden que vimos la etiqueta F, que en el caso de la etiqueta F la habíamos asociado a las validaciones. Además de eso, nosotros también podemos utilizarlo para poder acceder a, o para poder especificar de mejor manera un control, ¿ya? Por ejemplo, los últimos dos que aparecen acá, nosotros podemos colocar un ítem, es decir, una opción manualmente, o podemos colocar un ítems, que la diferencia que tiene o la diferencia que existe entre estas dos opciones es que aquí yo agrego uno a uno las opciones dentro de los combo box, y al ítems yo agrego una colección, una lista, ¿ya? Entonces esa es la opción que nosotros vamos a usar, select items. El select items debería tener un value, ¿ya? Y ese value estaría asociado principalmente a nuestro form, pero acá nosotros tenemos que indicar el valor, es decir, qué elementos vamos a cargar en la lista, perdón, en el combo box. Y nosotros le decimos que el elemento que yo quiero que cargues en este combo box es una lista de ciudades, ¿ya? Y si no me equivoco es eso, ¿ya? Ahí, ¿ya? De esa manera. Entonces ahora fíjense bien, voy a guardar, voy a actualizar. Entonces fíjense que ahí ya me creó el combo box, pero fíjense en un detalle, me creó el combo box a la izquierda. ¿Por qué? Porque me faltó el output text. Entonces ahora ahí está la lista cargada. Fíjense que me costó mucho hacer el combo box, porque tuve que hacer un ciclo, tuve que hacer llaves, tuve que incrustar código Java, pero framework, ¿cierto? JSF me ahorra todo ese trabajo, ¿ya?
h dos puntos. Ahora vamos a colocar arribita el output text value. Vamos a colocar aquí ciudad, de esa forma, y ya tenemos listo lo que es la ciudad, así de simple, o sea, ni un ciclo ni nada por el estilo. Siguiente, viene el radio button. El radio button sería h dos puntos input, no es input, es select, también con select, pero se denomina select one radio. Ahí está. O sea, yo puedo elegir una opción dentro de un radio. Entonces, el select one radio también lo vamos a asociar a un value, que en este caso sería el value del form. Punto. Colocamos sexo. Y le colocamos un required igual. Required true. Ahí. Finalizamos. ¿Ya? Ah, perdón. No. Ahí. Y tenemos que finalizar este de esa forma. Vamos a explicar por qué. Porque acá, al igual que el select one menu, ¿cierto? Nosotros también acá podemos cargar una lista de opciones que voy a tener. ¿Ya? Lo hice así para que veamos la diferencia entre el select items y select item sin la S en este caso. ¿Ya? Ahora, vamos a cargar dos opciones, obviamente, sexo masculino o femenino, ¿cierto? Entonces, vamos a usar el select item. Select item no tiene un value porque en el fondo no tenemos que decir que cargue algo, sino que simplemente se compone de un item label y se compone de un item value. ¿Ya? Copiamos esa misma línea y la pegamos abajito porque son dos opciones las que vamos a tener. El item label, fíjense bien que en el fondo el item label, si yo coloco una F de femenino y una M de masculino, eso es lo que se va a visualizar. Es decir, el item label es lo que yo voy a ver en la página. Y el item value, en el fondo, lo que yo voy a guardar en el atributo sexo. ¿Ya? En este caso, yo voy a guardar masculino, perdón, sería acá femenino, y acá guardaría masculino. Y me acabo de dar cuenta que también me faltó acá colocar un output text. Acá. H dos puntos. Output text. Value. Y colocamos acá sexo. Cerramos. Ahí. Entonces al guardar y actualizar, ¿cierto? Guardamos, actualizamos. Y ya tenemos nuestro formulario listo. ¿Vale? Si se fijan, eso es todo lo que tenemos que hacer. Si yo tuviera que hacer el select one menu con los ítems dentro de acá, tendría que colocar esto mismo, ¿cierto? Pero obviamente mostrar talca, curicó, linares, ¿ya? Siguiente y último, si no me equivoco, queda la etiqueta h dos puntos output text, la etiqueta que sería en este caso hobby. Le vamos a poner ahí hobbies. Y acá el control que sería, que nosotros estaríamos colocando, sería el select money checkbox. Sería, aquí está, el select money checkbox. ¿Ya? El select money checkbox permite seleccionar más de una opción y el requisito es que el atributo sea un arreglo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a establecer un value. El value se va a denominar form.hobby, ¿cierto? Así. Y cerramos de esa forma. Y acá hacemos el mismo proceso que hicimos con el radio. Ya, por ejemplo, supongamos que son hobbies de deportes. Ya, sería, por ejemplo, F dos puntos select item. Sería un item label, ¿cierto? Item label y un item value. Ahí.
copiamos esa línea de código así 3 veces, supongamos que, o 4 veces, supongamos que tenemos 4 hobbies, ¿ya? Entonces el primer hobby supongamos que va a ser deporte fútbol, karate, tenis, fútbol, karate, tenis, un deporte, boxeo. Ya. Entonces, acá lo mismo, o sea, es copiar y pegar. O sea, acá tomo eso, lo copio acá, copio eso, lo copio acá, ya, copio eso, acá, copio eso, acá, ya. Entonces ya tenemos esto, guardamos, actualizamos nuestro formulario y ya tenemos los hobbies listos, ya. Faltaría el botón simplemente. Entonces acá copiamos este output text, lo pegamos acá, pero vacío, para que ocupe ese campo el botón, perdón, ese espacio en la primera columna, y finalmente un h2 puntos command button. Tiene un value que va a ser postular, le vamos a llamar, y un action que deberíamos ir o deberíamos llamar al método form punto y sería registrar. Ahí, listo, vale, ahí. Entonces fíjense ahora que al guardar y actualizar ya tendríamos, ¿cierto? Actualizamos, ya tendríamos las validaciones habida y por haber, campos obligatorios, ¿cierto? Si yo quiero eso, se borra un campo obligatorio, la clave solamente tiene un campo obligatorio, entonces está validado de esa forma, ¿ya? Y me dice que no puedo ir al otro archivo porque no existe el otro archivo. Recuerden que el otro archivo, si vamos al formulario PIN, se llama registro OK. Entonces voy a copiar ese nombre y vamos a crear una página JSF page llamada registro OK, finish, ¿ya? Entonces en esta página nosotros debiéramos, por ejemplo, si yo lo ejecuto nuevamente o actualizo, continuar, ahí ya me redireccionó al formulario OK, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que los datos que nosotros vamos a ingresar en el formulario, que sería en esta página que nosotros acabamos de hacer, los datos que nosotros vamos a crear acá, la idea es que en el registro OK lo podamos visualizar, ¿ya? Entonces, acá simplemente como son visualizaciones vamos a usar un control que sería el output text, ¿ya? Aquí vamos a colocar, por ejemplo, con H3, vamos a poner aquí detalle de la postulación. Creamos un formulario, siempre a través de un formulario, si no, no funciona el tema, ahí. Y acá vamos a usar también un h2 puntos panel grid. Entonces la idea es que yo los datos que ingresé lo podamos visualizar en esta página con columns 2, ahí, de esa forma. Una vez que tenemos esto, simplemente es copiar y pegar. Sería h2 puntos output text, ya, value, nombre, 2 puntos, y abajito h, o copiamos la misma etiqueta de arriba, la pegamos acá, pero acá en vez de colocar eso, colocamos sería form.nombre, ahí, ¿ya? Eso. Entonces fíjense en un detalle, lo voy a ejecutar, ya lo voy a ejecutar de nuevo para que veamos bien
el proceso que estamos haciendo. Se va a demorar un poquito, parece. Ahí, listo. Vamos al formulario, ¿cierto? Formulario, aquí tenemos los datos de postulación. Si postulo, están los campos validados, ¿cierto? Vacíos. Si coloco el nombre Román, clave 1, 2, 3, 4, ciudad Talca, sexo masculino, fútbol, tenis, boxeo, por ejemplo, postulo, solamente voy a ver el nombre Román, porque es el nombre que nosotros acabamos de escribir acá. La idea es que escribamos todos los detalles, ¿ya? Entonces acá simplemente es copiar y pegar, ¿ya? Entonces copiamos aquí, vendría ahora la clave, ¿cierto? La clave, y aquí arribita, control C, control V y form.clave, ahí, ¿ya? De esa forma. Copiamos esto unas 2 veces más, ¿cierto? Control C, control V. En vez de nombre ahora vendría la ciudad, ¿cierto? Y acá mostramos la ciudad. Posteriormente acá escribimos ciudad, era sexo, ¿cierto? Recuerden que nosotros mostramos una F y una M, pero acá lo que deberíamos ver en sexo sería masculino o femenino, que esos fueron los valores que nosotros establecimos en el formulario. Fíjense bien acá en el ítem, acá, femenino o masculino, esos son los valores que nosotros deberíamos ver aquí en el registro OK, ¿ya? Finalmente los hobbies, ¿cierto? Vamos a colocar hobby primero para que veamos por qué hicimos ese método de hobby toString, ¿ya? Vamos a crear hobbies, y qué pasa si colocamos hobby nomás, así, a la mala, ese, ¿ya? Y puede ser un outcome que volvamos, ¿ya? Al final un hipervínculo para que volvamos, ¿ya? Acá, abajito aquí, un br slash br slash, ahí, ¿ya? Y aquí vamos a colocar un link que diga, perdón, h2 puntos, siempre h2 puntos, link, outcome, no vamos a index, vamos a ir a formulario, se llama value volver, ¿ya? Ahí. Y ahora guardamos y actualizamos y vamos a ver qué es lo que vamos a ver en hobby principalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vuelvo atrás, ¿ya? Actualizo la página, continuar, ya, y escribo nombre Román, clave 1, 2, 3, 4, ciudad Talca, sexo masculino, karate, tenis, boxeo, postular. Y aquí tenemos el detalle. Entonces el nombre Román, clave 1, 2, 3, 4, ciudad Talca, sexo masculino. Pero hobbies, fíjense lo que tenemos. Tenemos una dirección o una memoria, principalmente el nombre del objeto, ¿ya? O sea, escribió aquí la dirección de memoria. Entonces obviamente no me sirve ese mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense que perdí los datos. Acá simplemente colocamos hobby toString. Y fíjense ahora, lo vamos a guardar, actualizamos esta página y simplemente acá colocamos ahora Tomás, por ejemplo, clave 431, ciudad Talca, masculino, fútbol, tenis, postular. Fíjense que ahora ya nos muestra los datos de la persona que postuló, ¿cierto? La clave, Talca, sexo, hobby. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta información se guarde o se almacena en una base de datos, obviamente, ¿ya? Tenemos esto, ¿vale? Ahí, ya estaría listo el ejercicio, ¿ya? Tarea, ¿qué van a hacer ustedes? Que el nombre sea solamente letras y no números. Tienen que mostrar el mensaje. La clave solamente debe tener como mínimo 5 caracteres, como mínimo, ¿ya? Y solamente eso, eso sería como lo principal, ¿ya? Que la clave sea tanto números como letras, ¿cierto? O sea, da lo mismo, sea eso. Y el nombre que sea
solamente letras y no números, ¿ya? Ahí. Esa sería como la tarea que estaría pendiente, mostrar esos mensajes. Ver también como tarea la forma en cómo yo podría mostrar los mensajes que aparecen abajo, mostrarlos aquí al ladito, en el campo que yo requiera. Eso es una buena tarea para que la puedan revisar, ¿ya? Entonces, una tarea correspondiente a las validaciones propiamente tal que acabo de repetir y que los mensajes también puedan aparecer al ladito, ¿ya? Ahí. Una cosa importante, cuando yo postulo, voy a ingresar cualquier dato, ahí, postular, ahí. Cuando yo vuelvo, fíjense bien, se me limpiaron los datos, ¿ya? Si yo quisiera que esos datos se conservaran, ¿ya? Tendríamos que trabajar en otro ámbito. Por defecto, el Managed Bin del formulario, por defecto el Managed Bin, nosotros le habíamos colocado Request Scope, ¿ya? El Request Scope sirve para trabajar solamente de a una petición, es decir, yo envío los datos a otra página, pero después esos datos yo no los puedo enviar a otra página porque se pierden, ¿ya? Para poder trabajar o para poder configurar que esos datos vayan existiendo dentro de cada petición o dentro de cada página, por decirlo así, es necesario trabajar con Session Scope. El Session Scope básicamente es necesario importar, vamos a importarlo igual aquí, javax.face.bin.sessionscope, de esa forma. ¿Qué tenemos que hacer entonces acá? En vez de colocar @requestScope, colocamos @sessionscope. Solamente eso, nada más, ¿ya? Entonces fíjense ahora, guardamos, actualizamos nuestra página, ¿ya? Dejen que la deploye, la está deployando todavía, se va a demorar ahí. Ahora sí actualizamos nuestra página y voy a ingresar los nombres: Román, clave 1234, Talca, masculino, karate, postular. Entonces sigue funcionando tal cual, pero si yo vuelvo ahora, fíjense que los datos se mantuvieron, karate, masculino, pero la clave por seguridad, ¿cierto?, la limpia, ¿ya? Entonces hasta en eso se fija Java Server Face, ¿ya? Entonces si yo marco tenis, por ejemplo, boxeo, y escribo la clave nuevamente, esa clave, postulo, ahí está. Si vuelvo, se mantiene lo que yo ya había seleccionado, solamente porque es un Session Bin, ¿ya? Un Session Scope, perdón, ¿ya? Lo vamos a dejar por defecto en Request, porque después más adelante vamos a hablar del Session, cuando empecemos a trabajar un ejemplo con el carrito de compra, ¿ya? De esa forma, lo vamos a dejar como Request y este lo vamos a sacar. Espero que les sirva, espero que hayan entendido cómo crear cada control, cómo funcionan las propiedades, las reglas, para qué sirve cada método, ya principalmente. Recuerden que esto después nosotros lo vamos a transformar en una consulta SQL principalmente, y solamente eso. Fíjense el código, lo limpio que queda, al igual que en el formulario, ya solamente tenemos etiquetas. Entonces el código muy parejito, muy limpio, ¿ya? Espero que les sirva y nos vemos en el control que vamos a tener después, ¿ya?